En AutoCAD, un estilo de texto consiste en una combinación de nombre del estilo, una fuente de texto, una altura, un factor de anchura, un ángulo y algunas otras configuraciones principalmente estáticas. Las propiedades de un estilo de texto se especifican mediante la ayuda de un cuadro de diálogo y un comando específico. Crearemos dos estilos de texto, uno para etiquetar las habitaciones en el plano y otro para colocar títulos en las vistas. Pero, primero, debemos crear una capa para el texto. Hemos abierto el archivo M0801 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Hemos también creado una nueva capa llamada AANOTEXT y le hemos asignado el color amarillo. Seleccionamos esta capa como la capa actual. Todas las otras capas en el dibujo se encuentran en estado utilizables. Clic en la pestaña Anotar. Aquí aparecen todos los paneles relativos al texto y a su tamaño. Cuando configuramos estilos de texto para un dibujo, debemos determinar la altura de las letras del texto. Para hacer esto, primero tenemos que decidir la escala en la que se imprimirá el dibujo final. En el dibujo tradicional se puede ignorar la escala de dibujo y establecer la altura real de cada tipo de texto. Esto es posible porque aunque el dibujo es a escala, el texto no tiene que ajustarse a esa escala y se dibuja a tamaño completo. En AutoCAD, una característica llamada diseños permite establecer la altura del texto de la misma manera, es decir, a la altura a la que se imprimirá. Eso lo veremos más tarde. Por ahora, veremos cómo utilizar el texto sin diseños. Colocaremos texto en el dibujo de la cabaña. El dibujo es de tamaño real, pero el texto debe ser mucho más grande que el tamaño real porque tanto el dibujo como su texto se reducirán por el mismo factor en el proceso de impresión. Todos los dibujos nuevos en AutoCAD vienen con dos estilos de texto predefinidos, el texto estándar y el texto anotativo. Para crear estilos de texto estándar, se debe calcular la configuración correcta de altura del texto del espacio del modelo para que el texto se trace a la altura correcta cuando el dibujo se imprima a escala. Entonces, vamos a la pestaña Inicio, expandimos el panel Anotación y damos clic en el botón Estilo de texto. En este cuadro podemos ver el estilo predeterminado estándar, así como el estilo anotativo. Con el estilo estándar resaltado, clic en el botón Nuevo. Nombramos el estilo como A-Title y aceptamos. El nuevo estilo aparece resaltado en el apartado Estilos. Este estilo tiene parámetros idénticos al estilo estándar y ahora es el estilo actual. En el desplegable Nombre del tipo de letra, seleccionamos Arial. Podemos ver una vista previa del tipo de letra seleccionado. Como las etiquetas son generalmente destacadas, cambiamos el estilo a negrita. En el campo altura ingresamos 350. Este estilo se utilizará para los encabezados y títulos y será ploteado a 7 milímetros. Es decir, la altura para este estilo ha sido derivada al multiplicar la altura de 7 milímetros por el factor de escala del dibujo que es de 50. El resto de parámetros los dejaremos tal y como están y pulsamos en Aplicar. Clic en Cerrar para salir de este cuadro. Hemos creado un nuevo estilo de texto y ha sido definido como el estilo actual. El nuevo estilo ya aparece en su respectiva lista del panel. Después de crear un estilo de texto, ya podemos añadir texto a un dibujo. Sin embargo, debemos primero elegir cuál tipo de texto nos gustaría utilizar, de una sola línea o de líneas múltiples.
Como el título de la vista requiere solo de una línea de texto, utilizaremos esa herramienta. Tenemos abierto el archivo M0802 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Hagamos un acercamiento a esta zona. Una vez más, recordemos lo siguiente. Si pulsamos la rueda del mouse hacia abajo, la mantenemos pulsada y arrastramos, podemos hacer paneos por el área del dibujo. Si movemos la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás, podemos hacer acercamientos o alejamientos. Bien, verificamos que el rastreo polar esté activado y que las referencias a objetos, punto final y punto medio estén activadas. Dibujemos una línea desde el punto medio de la línea de cresta del techo hacia la parte baja de la pantalla de la siguiente forma. Desfasamos la línea externa del siguiente muro horizontal 1830 milímetros hacia abajo. Verifiquemos que el estilo de texto A-Title sea el estilo actual. Clic en la flecha de la herramienta Texto y seleccionamos una línea. En la línea de comandos, clic en la opción Justificar y clic en la opción Centro. Pulsamos la tecla mayúsculas y sin soltarla hacemos clic derecho y seleccionamos Intersección. Hacemos clic en la intersección de la línea guía con la línea desfasada. Pulsamos la tecla Entrar para aceptar el ángulo de rotación de 0. Fijémonos que aparece un cursor intermitente superpuesto en la intersección. Entonces escribimos Floorplan y pulsamos Entrar. El texto queda centrado en la intersección y el cursor se mueve hacia abajo esperando el ingreso de otra línea de texto. Pulsamos la tecla Entrar para finalizar el comando. Borremos las líneas que utilizamos para colocar el texto. Hemos especificado una ubicación para el texto en dos pasos. Primero establecimos el punto de justificación de cada línea de texto para que se centre horizontalmente. Segundo, utilizamos la referencia intersección para colocar el texto de justificación en la intersección de las dos líneas. Ya hemos utilizado la herramienta de texto de una sola línea en conjunto con el estilo estándar de texto A-Title para etiquetar el plano de planta. Los estilos de texto estándar requieren que calculemos manualmente el parámetro de altura y funcionan muy bien cuando tenemos que mostrar el dibujo en una sola escala. Muchos conjuntos de planos incluyen una combinación de hojas generales del plano, hojas de diseño del plano, hojas de vista ampliadas, etc. Por esta razón, es probable que tengamos que establecer una forma de abordar la anotación para cada escala. Los usuarios que anotan sus dibujos en el espacio modelo tradicionalmente resuelven este dilema creando capas de texto separadas para cada escala. Y aunque este método funciona, aumenta la posibilidad de cometer errores porque están copiando texto y deben recordar actualizar cada copia a medida que ocurren las revisiones. Otra forma de abordar el dilema de las escalas múltiples es utilizar el texto anotativo. En lugar de un cálculo manual, el texto anotativo calcula automáticamente la altura correcta del espacio modelo basándose en la altura del texto trazado que especifiquemos. Asignar múltiples escalas de anotación a una sola pieza de texto nos permite visualizar y posicionar esa entidad de texto en múltiples escalas. En otras palabras, el texto anotativo nos ayuda a reducir los posibles errores de anotación al permitir administrar una entidad de texto, pero no una entidad de texto para cada escala. Tenemos abierto el archivo M0803
ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Primero debemos crear un estilo de texto anotativo. La diferencia con el estilo de texto estándar es que especificaremos una altura en el espacio papel. Entonces, desplegamos el panel Anotación y clic en el botón Estilo de texto. Seleccionamos el estilo A Title y damos clic en el botón Nuevo. Nombramos el estilo como A Label y aceptamos. La fuente, altura y otros parámetros han sido copiados del estilo A Title. Ahora realizaremos cambios a esos parámetros para definir el estilo A Label. Dejamos la fuente Arial como la fuente predeterminada y cambiamos el estilo a normal. En el apartado Tamaño activamos la opción Anotativo. Notemos que el parámetro altura cambia y ahora aparece altura de texto en papel. Ingresamos en este campo 3.5. Observemos el pequeño icono al lado del nombre del estilo. Este icono distingue el texto anotativo de otros estilos. Clic en Aplicar y clic en Cerrar. Ahora que ya tenemos un estilo de texto anotativo creado, podemos empezar a utilizarlo. Lo haremos en el siguiente ejercicio. Para etiquetar las habitaciones de nuestra cabaña, utilizaremos el estilo de texto anotativo que creamos en el ejercicio anterior. El uso de los estilos de texto anotativos es muy similar al de los estilos estándar, pero necesitaremos verificar que los parámetros anotativos estén correctamente configurados. De este modo, el texto podrá ser escalado correctamente. Tenemos abierto el archivo M0804 de la carpeta de ejercicios del curso. Verificamos inicialmente que los modos orto, rastreo polar y referencia a objetos estén desactivados. Clic en Escala de anotación y verificamos igualmente que la escala se encuentre en 1.50. También verificamos que el estilo de texto A-Label sea el estilo de texto actual. Clic en el botón Texto. Hacemos clic en un punto entre el refrigerador y el closet y pulsamos la tecla Entrar para aceptar el ángulo de rotación 0. Ahora escribimos Kitchen y Entrar. Living Room y Entrar. Bath y pulsamos la tecla Entrar 2 veces. Colocamos el cursor encima del texto creado y observemos que al lado del cursor aparece el icono de texto anotativo indicando que el objeto es anotativo. En este texto utilizamos la justificación predeterminada que es a la izquierda. En muchos casos es mejor ingresar el texto primero y luego moverlo a la ubicación apropiada. En la barra de estado verificamos que las opciones Mostrar objetos de anotación y Añadir escalas a los objetos anotativos estén activadas. Cambiemos ahora la escala de anotación a 1.30. El tamaño del texto cambia para reflejar la escala de anotación seleccionada. Seleccionemos el texto Bath o en español baño y clic en el botón Desplazar. Movemos el texto seleccionado a la siguiente ubicación. Reiniciamos el comando Desplazar pulsando la tecla Entrar y colocamos el texto Kitchen o cocina en la siguiente posición. Ahora damos clic en el texto que dice Living Room. Aparece un pinzamiento de color azul. Clic en el pinzamiento para activarlo. El texto se adjunta al cursor y se mueve con él,
y el comando estirar se ejecuta automáticamente. Movemos el cursor cerca y encima de la línea central y hacemos clic para colocarlo. Pulsamos la tecla Escape. Cambiemos la escala de anotación a 1.50 y observemos que el tamaño de los textos crecen y que además la ubicación del texto Living Room se revierte. En este ejercicio utilizaremos el siguiente procedimiento para mover el texto Living Room de la escala de anotación 1.50 a la misma ubicación pero en la escala de anotación 1.30. Tenemos abierto el archivo M0806 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Comenzamos cambiando la escala de anotación a 1.30 y fijémonos lo que sucede con el texto Living Room. El texto se mueve a la ubicación original en el dibujo. Seleccionemos este texto. Un pinzamiento azul aparece en el punto de inserción y además aparece un texto fantasma para la ubicación de la escala de anotación 1.50. Con el texto aún seleccionado, hacemos un clic derecho sobre él, apuntamos en Escala de objeto notativo y clic en Sincronizar posiciones de escala múltiple. Cambiamos la escala de anotación a 1.50. Utilizando la herramienta Sincronizar posiciones de escala múltiple, el texto ahora se ubica en el mismo punto de inserción de la escala 1.30. Como hemos visto, tenemos un par de opciones cuando colocamos texto en un dibujo. El texto anotativo es más fácil de clasificar que el texto estándar. Sin embargo, utilizar el pinzamiento en el punto de inserción colocará el texto en diferentes ubicaciones para cada escala, lo que puede provocar un resultado no deseado. Al trabajar con texto notativo, la mejor opción es el comando desplazar, aunque la opción sincronizar posiciones de escala múltiple nos ayudará a corregir la colocación del texto si utilizamos erróneamente el control del punto de inserción. Incluso con la versatilidad que proporciona el texto notativo en la colocación, ocasionalmente el espacio libre en un dibujo será tan limitado que coincidirán una línea y una parte del texto. Una solución común a esto es romper la línea donde el texto se superpone. Para demostrar cómo podemos resolver este tipo de problema en nuestros propios dibujos, en el siguiente ejercicio eliminaremos parte de una línea donde se cruza el texto. El comando partir, como su nombre lo dice, parte una línea en dos secciones. Cuando trabajamos con textos que intersectan una línea, usualmente queremos crear un espacio en blanco entre el texto y esa línea. El comando partir proporciona esta opción entre muchas otras. Tenemos abierto el archivo M0807 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Escribimos deshacer y entrar. Pulsamos la tecla M y entrar. Hemos creado una marca de deshacer de modo que podamos regresar más tarde al dibujo en el estado actual. Seleccionamos el texto Living Room y lo movemos de modo que quede superpuesto en la línea del techo. Teniendo la referencia a objetos desactivada, ampliamos el panel Modificar y clic en el comando Partir. Colocamos el puntero a la derecha del texto y hacemos clic. Llevamos el cursor a la izquierda y hacemos otro clic. La línea se rompe alrededor del texto y el comando Partir finaliza. Pero como no queremos retener el dibujo en este estado, escribimos deshacer y entrar. Pulsamos la tecla R y entrar.
hemos retornado al punto que marcamos con el comando deshacer. Escribimos nuevamente deshacer y entrar, M y entrar. Recordemos que con esto estamos creando un punto con el estado actual del dibujo para que podamos regresar a él más tarde. Coloquemos nuevamente el texto encima de la línea. Al seleccionar bordes de corte para utilizar el comando recortar, casi siempre seleccionamos un objeto lineal, una línea, un arco o una polilínea. Una característica menos conocida del comando recortar es que los objetos de texto también se pueden utilizar como bordes cortantes. El resultado final es muy similar al del comando partir, pero con el comando recortar aseguramos que el espacio entre la línea y el texto sea igual en ambos lados. Clic en el comando recortar, pulsamos entrar y hacemos clic en un punto sobre la línea en donde se superpone el texto. La línea es recortada simétricamente en los bordes del texto. Para regresar al último punto y estado del dibujo que marcamos, escribimos deshacer y entrar. Pulsamos la tecla R y entrar. Continuamos trabajando con el mismo archivo de la lección anterior. AutoCAD proporciona una rejilla con la cual ya trabajamos en lecciones anteriores. Esta rejilla es una herramienta para visualizar el tamaño del área de dibujo y para dibujar líneas cuya geometría se ajuste al espaciado de sus puntos o líneas. Muchos planos de planta tienen una rejilla estructural separada, creada específicamente para el proyecto y compuesta por líneas que se extienden vertical y horizontalmente a través de los componentes estructurales clave de la construcción. En el extremo de cada línea de la rejilla se coloca un círculo o un hexágono conteniendo una letra o un número para identificarla. Este tipo de rejilla generalmente se reserva para dibujos grandes y complejos, pero colocaremos una rejilla pequeña en el plano de la cabaña para aprender el método básico de colocarla. Comencemos creando una nueva capa llamada A-Grid. Le asignamos el color rojo y la hacemos actual. Desfacemos la línea del techo en 3050 milímetros de la siguiente forma. Verifiquemos que la referencia a objetos esté activada y que las opciones punto final, punto medio y perpendicular también estén activadas. Clic en el comando línea y dibujamos dos líneas verticales en las siguientes ubicaciones. Ahora dibujamos dos líneas horizontales de la siguiente forma y también en las siguientes ubicaciones. Las líneas de la rejilla deben centrarse en el miembro estructural que ellas están identificando. En este caso, una columna de 204 por 204 milímetros. Clic en el comando desfasar, clic en la opción borrar y luego clic en sí para borrar el elemento de origen. Ingresamos 102 milímetros y desfasamos cada una de las líneas horizontales hacia el interior de la cabaña. Ahora necesitamos dibujar líneas de rejilla para las columnas en las esquinas de las cubiertas. Entonces, desde el punto medio de las columnas superiores izquierda y derecha, dibujamos líneas verticales hacia la línea desfasada superior.
Dibujamos otras líneas horizontales desde el punto medio de las columnas superior e inferior izquierda hasta la línea desfasada. Empujaremos cada línea de columna para que sus puntos finales no queden demasiado cerca de los puntos finales de las líneas de columnas horizontales ya existentes. Debemos dejar espacio para la etiqueta de columna. Las líneas de columna no deben extenderse hasta la cabaña. Debe haber un espacio para evitar que el dibujo se congestione y confunda. Utilicemos el comando recortar para hacerlo. Bien, por fuera de cámaras y para ahorrar tiempo con tareas repetitivas, ya hemos recortado y limpiado el dibujo de las líneas sobrantes. Expandimos el panel Modificar y hacemos clic en el comando Longitud. En la línea de comandos seleccionamos la opción Incremento. Esta opción nos permite cambiar la longitud de una línea, arco o polilínea a una distancia especificada. En este caso, queremos restar 150 milímetros de la longitud total de cada línea de la rejilla. Entonces ingresamos menos 150 y pulsamos Entrar. Ahora hacemos un clic en cada una de las 8 líneas de la rejilla, pero en el lado que está más cercano a la línea del techo. Como paso final en este ejercicio, borramos la línea desfasada exterior. Podemos continuar trabajando con el mismo archivo de la lección anterior o abrimos el archivo M0808 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Para finalizar la rejilla, necesitamos añadir un círculo con un número o una letra en el extremo izquierdo o superior de las líneas. Utilizaremos letras en la parte superior y números en los laterales. Comenzamos haciendo clic en la flecha del botón Círculo y seleccionamos Círculo de 2 puntos. Esta opción dibuja un círculo que se define al seleccionar dos puntos opuestos del diámetro del mismo círculo. Hacemos un acercamiento a esta zona y damos clic al final de la línea vertical. Activamos el modo orto, movemos el cursor hacia arriba del punto e ingresamos 305. Hemos colocado un círculo con un diámetro de 305 milímetros directamente encima del punto final de la línea. Desactivamos el modo orto. Vamos a la zona de la cocina y seleccionamos el texto. Hacemos clic en su pinzamiento, pulsamos la tecla C para copiarlo y pulsamos la tecla Entrar. Activamos la referencia centro como ya sabemos hacerlo y damos clic en el círculo de la rejilla. El texto aparece en el círculo con su borde inferior izquierdo en el centro del círculo. Pulsamos la tecla Escape 2 veces. Seleccionamos el texto, hacemos un clic derecho sobre él y clic en Propiedades. En el apartado General, cambiamos la capa por la capa a Grid. En el apartado Texto, cambiamos el contenido de Kitchen por la letra A. Finalmente, cambiamos la justificación de izquierda a medio centro. Cerramos el panel Propiedades y pulsamos Escape para quitar la selección del texto.
Para finalizar la rejilla, necesitamos copiar en cada línea de grilla el círculo de la rejilla y su texto para luego cambiar el texto. Continuamos trabajando con el mismo archivo o abrimos el archivo M0809 de la carpeta de ejercicios del curso. Activemos la referencia Objetos Cuadrante. Seleccionamos la letra y el círculo. Nos acercamos un poco más para visualizar mejor los pinzamientos. Aparecen dos pinzamientos para el texto, uno en la justificación original y otro en la nueva justificación. El círculo contiene 4 pinzamientos, cada uno de ellos en cada cuadrante. Hacemos un clic derecho y clic en Copiar selección. Clic en el punto de intersección del círculo con la línea y luego hacemos clic en el mismo punto de las otras líneas verticales. Cuando finalicemos, hacemos clic derecho y clic en Intro. Regresemos al círculo de la rejilla original y lo seleccionamos junto con el texto. Clic derecho sobre el círculo y clic en Copiar selección. Clic en el cuadrante derecho del círculo para seleccionarlo como punto base. Ahora pegamos los círculos en los extremos de las líneas horizontales. Pulsamos la tecla Escape para quitar la selección de los objetos y pinzamientos. Ahora cambiaremos el texto en cada círculo. Vamos al segundo círculo de arriba y hacemos doble clic sobre la letra A. Escribimos B y Entrar. Continuamos en el siguiente círculo a la derecha, pulsamos en la letra y escribimos C. Hacemos lo mismo con la siguiente letra y la cambiamos por D. Repetimos el mismo procedimiento con los círculos de las rejillas horizontales para enumerarlos del 1 al 4. El primer paso para crear un borde y un bloque de título para el dibujo de la cabaña es decidir el tamaño de la hoja en que se imprimirá el dibujo final. Como muchos usuarios tienen acceso a impresoras que pueden imprimir en tamaño de papel A3 o lo que es lo mismo en milímetros 297 por 420, utilizaremos ese tamaño. Debido a que la mayoría de impresoras, trazadoras o plotters no pueden imprimir hasta el borde de la hoja, tendremos que tener en cuenta el espacio para el margen alrededor del borde exterior de la hoja. Y aunque el plano de planta se adapte sin problemas, es posible que debamos ajustar las líneas de las columnas para que quepan en el área imprimible. Incluso cuando contemos con el área no imprimible alrededor del perímetro de la hoja, debe haber suficiente espacio para el dibujo de la cabaña. Esta es la información que necesitamos para comenzar a crear el borde. El borde del dibujo se establecerá desde el borde de la hoja. Hemos abierto el archivo M0810 de la carpeta de ejercicios del curso. Comenzamos creando una nueva capa y la nombramos como A-ANO TTLB. Le asignamos el color verde y la hacemos actual. Clic en el botón rectángulo. Para el primer punto de esquina ingresamos 0. Para el segundo punto ingresamos 21.000, 14.850 y Entrar.
Hacemos un zoom extendido para visualizar el rectángulo. Debemos ajustar el dibujo en el rectángulo como si lo estuviéramos colocando en una hoja de papel. La manera más fácil y segura de hacerlo es mover el rectángulo para encerrar el dibujo. Dejaremos una buena cantidad de espacio para las elevaciones que dibujaremos en un capítulo posterior. Desactivamos el modo orto si estuviera activado. Clic en el rectángulo para seleccionarlo y clic en el pinzamiento inferior izquierdo. Pulsamos la barra espaciadora del teclado para cambiar al modo de desplazar. Movemos el rectángulo para que el dibujo encaje dentro del rectángulo y lo colocamos aproximadamente en la siguiente posición. Pulsamos la tecla Escape. El rectángulo representa el borde de la hoja. Necesitamos dibujar otro borde hacia el interior y desfasado en 650 milímetros. Lo hacemos. Con una escala de 1:50, cada 50 milímetros del dibujo estará representado por 1 milímetro en la hoja. Por lo tanto, una distancia de desplazamiento de 650 milímetros creará un desplazamiento de 13 milímetros en la hoja impresa. Ahora hacemos doble clic en el rectángulo inferior e ingresamos 50. De esta forma se configura el ancho de los segmentos del rectángulo en 50 milímetros. Entonces, el rectángulo externo representa el borde de la hoja de papel y el rectángulo interno más grueso es el borde del dibujo. El bloque de título es una caja que contiene información general acerca del dibujo. Por ejemplo, el nombre del proyecto, el nombre de la compañía y la fecha. Hemos abierto el archivo M0811 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Con el marco del bloque de título visto en su totalidad, hacemos clic en el comando Estirar. Dibujamos una ventana de selección de cruce de la siguiente forma y pulsamos Entrar. Clic en cualquier punto dentro del dibujo. Con el modo orto activado, movemos el cursor un poco a la izquierda y utilizando la entrada directa de distancia, escribimos 2050 y Entrar. Al reducir el ancho del borde interior, ya tenemos suficiente espacio para incluir la información del proyecto. Los rectángulos y polilíneas que dibujaremos ahora nos ayudarán a estructurar estos datos. Hagamos un acercamiento a la esquina superior derecha de los bordes. Clic en el botón rectángulo. Utilizando el rastreo de referencia a objetos, comenzamos un rectángulo a 150 milímetros a la derecha del borde interior. Ingresamos 1900, menos 1900 y Entrar para finalizar el rectángulo. Bien, para no desperdiciar tiempo en tareas repetitivas, ya hemos finalizado de dibujar los otros rectángulos así. Un segundo rectángulo del mismo tamaño y a 150 milímetros hacia abajo del primero. Un tercer rectángulo en la parte inferior de 1900 por 2440 milímetros. Un rectángulo final en el centro, ubicado a 150 milímetros arriba y abajo. Ahora vamos a utilizar el comando MatchProp para asignar el ancho de polilínea correcto a cada uno de los rectángulos creados. En la línea de comandos escribimos MatchProp y Entrar. Clic en el borde grande más grueso del dibujo. Ahora hacemos clic en los últimos 4 rectángulos dibujados.
Pulsamos la tecla Entrar para finalizar. De esta forma, hemos igualado el grosor de las líneas de los últimos 4 rectángulos al grosor de la línea del primer rectángulo seleccionado. Vamos a utilizar el comando línea para subdividir los 2 rectángulos inferiores a lo largo del borde derecho del bloque de título. Crearemos 3 líneas espaciadas a 650 milímetros dentro del bloque inferior. Finalmente, dividiremos el bloque más grande trazando una línea vertical en su centro. El bloque de título tiene varias cajas y cada una de ellas contendrá diferentes piezas de información. Las 2 cajas superiores contendrán información relacionada con la empresa, incluido el logotipo y la información de contacto. El cuadro más grande llevará el nombre del proyecto y el título del dibujo. El cuadro inferior contendrá información específica al dibujo, como la escala, la fecha de presentación, las iniciales del creador y un número de hoja. Necesitamos entonces colocar etiquetas en algunas de estas cajas que identifiquen la información que aparecerá. Para ello, también tenemos que crear un nuevo estilo de texto. Hemos abierto el archivo M0812 ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Comenzamos creando una nueva capa y la nombramos de la siguiente forma. Le asignamos el color cian y la hacemos actual. Vamos a la pestaña Anotar, desplegamos la lista de estilos y clic en Administrar estilos de texto. El estilo A-Label debe estar seleccionado y clic en el botón Nuevo. Le damos el nombre de ATTLB y aceptamos. Dejamos la fuente Arial, desactivamos la opción Anotativo y cambiamos la altura a 175. Clic en Aplicar y clic en Cerrar. En el botón más a la izquierda en la cinta de opciones, damos clic en Texto de una línea. Pulsamos en la opción Justificar y luego seleccionamos Superior Izquierda. Hacemos un acercamiento a la caja inferior y clic en la esquina superior izquierda. Pulsamos Entrar para aceptar el ángulo 0. Escribimos la palabra escala y pulsamos la tecla Entrar 2 veces. Escribimos copia y pulsamos Entrar. Seleccionamos el texto y Entrar. Utilizando el mismo punto final anterior, colocamos 2 copias en las siguientes ubicaciones. Pulsamos Escape y hacemos doble clic en el segundo texto. Escribimos fecha y Entrar. Doble clic en el tercer texto. Escribimos dibujo por y Entrar. Escribimos desplaza y Entrar. Seleccionamos los 3 objetos de texto y Entrar. Clic en cualquier punto y ubicamos los objetos de la siguiente forma. El área final a trabajar en esta caja inferior es donde aparecerá el número de hoja.
Este número servirá como un identificador único y lo diferenciará de otras hojas del conjunto de planos. Por muchas de las mismas razones en que los números de página en los libros aparecen en las esquinas de cada página, en AutoCAD se utiliza un método similar. Para que el número de hojas sea fácil de leer y de identificar, crearemos un nuevo estilo de texto y lo colocaremos en la esquina inferior derecha. Entonces, desplegamos la lista de estilos, clic en Administrar estilos de texto y clic en el botón Nuevo. Nombramos el estilo como ASNBR y aceptamos. Cambiamos la altura a 350, clic en Aplicar y clic en Cerrar. Clic en el botón Texto de una línea, clic en la opción Justificar y clic en la opción Superior Centro. Seleccionamos, como ya sabemos hacerlo, la referencia medio entre dos puntos y utilizando la referencia punto final, hacemos clic en los dos puntos de la caja inferior de la siguiente forma. Escribimos A-101 y pulsamos la tecla Entrar dos veces. Con el rastreo polar activado y con la ayuda del comando Desplazar, terminamos de colocar el número. Utilizaremos el cuadro central más grande del bloque de texto para colocar el nombre del proyecto y el título de la hoja. Vamos a esa zona. Seleccionamos el estilo ATTLB como el estilo actual. E iniciamos un texto de una sola línea. Pulsamos en Justificar y seleccionamos Superior Izquierdo. Clic en la esquina inferior izquierda del cuadro. Ingresamos 90 como ángulo de rotación y Entrar. Ahora escribimos Proyecto y pulsamos la tecla Entrar dos veces. Bien, por fuera de cámaras ya hemos finalizado de ingresar los textos restantes para ahorrar tiempo. Para insertar el logotipo hacemos lo siguiente. Clic en la pestaña Inserción, clic en el botón Insertar y clic en Más opciones. Clic en Examinar y de la carpeta de ejercicios del curso abrimos el archivo M08 Logo. Clic en Aceptar. Colocamos el logo de la siguiente forma y pulsamos Entrar. El texto multilínea es algo más complejo de utilizar que el texto de una sola línea. Podemos utilizarlo de la misma forma, pero esta clase de texto tiene más opciones. Cuando tenemos varias líneas de texto o cuando necesitemos que ciertas palabras dentro de una línea de texto aparezcan de forma diferente a las palabras adyacentes, el texto de líneas múltiples será la mejor opción. Tenemos abierto el archivo M0815 de la carpeta de ejercicios del curso. Teniendo activada la pestaña Anotar, seleccionamos el estilo ATTLB, clic en la flecha del botón Texto y clic en Texto de líneas múltiples. Hagamos un acercamiento a la caja de texto vacía. Utilizando las referencias punto final, hacemos clic en la esquina superior izquierda y luego clic en la esquina inferior derecha. En este momento podemos comenzar a escribir. Como es usual,
Los datos de contacto de una compañía abarcan varias líneas de texto. Ingresamos, por ejemplo, el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, la ciudad y el sitio web. Hacemos un clic por fuera de la caja de texto para finalizar la entrada. Aunque el bloque de título ya contiene la información necesaria, aún no es muy legible. Podríamos, por ejemplo, hacer el nombre de la empresa más grande, entre otras modificaciones. Gracias a las opciones de formato adicionales que ofrece esta herramienta, podemos aplicar de forma fácil cualquier cambio. Hagamos doble clic encima del texto. En el panel Párrafo, clic en el botón Justificación y seleccionamos Medio Centro. Todas las líneas quedan centradas verticalmente. Resaltemos ahora la primera línea de texto y clic en el botón Negrita. Ahora resaltamos la dirección, el teléfono y la ciudad, y en el panel Estilo, reducimos la altura a 125. Clic por fuera de la caja de texto. Utilizando herramientas familiares para muchas personas que hayan utilizado un procesador de texto como Microsoft Word, fuimos capaces de aumentar rápidamente la legibilidad de este texto. Más allá de las herramientas de formato exploradas en este ejercicio, que involucra texto de líneas múltiples, también es importante observar cómo el texto dentro de un bloque de texto de líneas múltiples interactúa con el otro texto dentro del mismo bloque. Cambiar el tamaño de las tres líneas del medio de 175 a 125 también cambió el espacio entre cada línea. Las líneas de rejilla y las etiquetas asociadas a ellas, que dibujamos en el capítulo anterior, son una herramienta de colaboración crítica para los dibujos técnicos. Especialmente en proyectos más grandes, se utilizan con frecuencia para llamar la atención sobre un lugar específico en un dibujo. Por ejemplo, sería bastante ambiguo pedirle a alguien que mire el armario en un plano. En su lugar, podríamos dirigir a alguien a un armario específico diciendo: dele un vistazo al armario cerca de la intersección C2 de la rejilla. A pesar de la practicidad de estas etiquetas compuestas por un objeto de texto y un círculo, su gestión es bastante desigual en este momento. También, y debido a que cada rejilla necesita tener una letra o número único, crear un bloque estático como lo hicimos anteriormente no funcionará para esta aplicación. En su lugar, necesitamos un bloque que pueda mostrar un número único o una letra para cada inserción de bloque. Podemos alcanzar este nivel de interacción con cualquier bloque agregando atributos a su definición. Tenemos abierto el archivo M08A FPLayout ubicado en la carpeta de ejercicios del curso. Este dibujo consiste de un plano de planta con una rejilla estructural, notas y bloques de título. Verificamos que la capa A-Grid sea la capa actual e inutilizamos las siguientes dos capas. En este caso, las letras de las rejillas se han colocado horizontalmente y los números de las rejillas verticalmente. Borremos todos los círculos y letras de las rejillas excepto las rejillas A y 1. En la barra de estado, desactivamos la opción Añadir escalas a los objetos anotativos y cambiamos la escala de anotación actual a 1, 1. Clic en el botón Escala. Seleccionamos el círculo izquierdo superior
y pulsamos la tecla Entrar. Clic en el punto donde se encuentran la línea con el círculo para especificar el punto base. Escribimos 1/50 y Entrar. Esto reduce el círculo a su altura real de trazado. Hacemos lo mismo con el círculo al lado izquierdo. Activamos la pestaña Inserción y clic en el botón Definir atributos. En el campo Identificador escribimos Grid Letter. En el campo Solicitud debemos ingresar un mensaje que se mostrará a un usuario futuro. Cuando un usuario inserta un bloque que contiene el atributo, el mensaje le pedirá al usuario que ingrese el texto de la etiqueta. Escribimos Enter Grid Letter. En el campo Por defecto, ingresamos un valor predeterminado o de muestra que será utilizado si el usuario futuro pulsa la tecla Entrar en lugar de ingresar un nuevo valor. En este caso, queremos que se escriba en mayúsculas. Por tanto, ingresamos en mayúsculas la letra A. Clic en el desplegable Justificación y seleccionamos Medio Centro. En estilo de texto seleccionamos A-Label. Como este estilo es anotativo, el mismo queda marcado automáticamente. Dejamos el resto de parámetros tal y como están y clic en Aceptar. Vamos nuevamente al círculo superior izquierdo. Activamos la referencia a objeto centro y damos clic en el círculo. Al texto sobre el círculo se le llama definición de atributo. Su función en AutoCAD es similar a la de una definición de bloque. Nuevamente, clic en el botón Definir atributos. Nombramos el identificador como Grid Number. En solicitud escribimos Enter Grid Number. En Por defecto ingresamos 1. La justificación la establecemos en medio centro y aceptamos. Vamos al círculo al lado izquierdo y con la ayuda de la referencia centro damos clic en el círculo. Bien, ahora tenemos dos definiciones de atributo y estamos listos para hacer que cada una de ellas forme parte de un bloque que incluya el círculo sobre el que están actualmente centradas. Tenemos que definir dos bloques para los símbolos de la rejilla y sus atributos. El punto de inserción para el bloque utilizado en la parte superior de la rejilla debe estar en el punto más bajo del círculo. El punto de inserción para el bloque utilizado en el lado izquierdo debe estar en el punto del círculo más alejado a la derecha. Tenemos abierto el archivo M0901 de la carpeta de ejercicios del curso. Clic en el botón Crear bloque. Nombramos el bloque como Grid B, donde la V nos indica vertical. Clic en Designar punto y clic en el punto final de la línea de rejilla superior izquierda. Ahora pulsamos en Designar objetos y seleccionamos el círculo, la definición de atributo y Entrar. En el apartado Comportamiento seleccionamos Anotativo y clic en Aceptar. El bloque queda definido e incluye la definición del atributo. En el dibujo
se han eliminado el círculo superior y la definición de atributo. Clic nuevamente en el botón Crear bloque. Nombramos el bloque como Grid H, donde H es horizontal. Clic en Designar punto y utilizando la referencia punto final, clic en el siguiente punto. Clic en Designar objetos. Seleccionamos el círculo y la definición y Entrar. Clic en Anotativo y clic en Aceptar. Insertemos estos bloques que ahora son símbolos de rejilla en los puntos finales de las líneas de la rejilla. A medida que los insertamos, les asignaremos la letra o número apropiado, pero primero nos aseguraremos de que AutoCAD utilice un cuadro de diálogo para solicitar la entrada del usuario. Podemos continuar trabajando con el mismo archivo o abrimos el archivo M0902 de la carpeta de ejercicios del curso. Cambiemos la escala de anotación a 1.50. En la línea de comandos ingresamos la siguiente variable, attdia. Esta variable define si el comando insertar abre un cuadro de diálogo o solicita al usuario en el símbolo del sistema que proporcione información sobre los atributos. Pulsamos Entrar. Cuando la variable se establece en 0, no se utilizará ningún cuadro de diálogo. Clic en el botón Insertar bloque. Seleccionamos el bloque Grid B y clic en el punto final de la rejilla izquierda superior. En el cuadro que aparece, verificamos que el valor de la solicitud sea A y clic en Aceptar. El símbolo de rejilla queda insertado. Clic nuevamente en Insertar bloque. Seleccionamos Grid B. Colocamos el símbolo en el punto final de la siguiente línea de rejilla a la derecha. Escribimos la letra B y Aceptar. El segundo símbolo se inserta en la rejilla con la letra B dentro del círculo. Esta etiqueta no nos impedirá utilizar letras minúsculas, pero para una mayor consistencia con el dibujo, asegurémonos de ingresar las letras mayúsculas. Aunque hemos definido estos bloques a una escala mucho más pequeña, observemos cómo se han insertado en la escala correcta. Al igual que con los textos, un bloque anotativo se dimensiona en función de la escala de anotación actual. Siguiendo estos mismos pasos, el usuario por su cuenta debe terminar de ingresar los bloques en las rejillas faltantes y en letras consecutivas. Para las rejillas horizontales se debe utilizar el bloque Grid H e ingresar los números consecutivos. En AutoCAD comúnmente se le llama habitación al espacio que ocupa un área. Nuestra cabaña tiene 3 habitaciones y 2 cubiertas. La cocina comparte el mismo espacio con la sala de estar. Cada habitación tiene un área diferente y una cubierta de piso. Podemos almacenar esta información junto con el nombre a modo de atributo. Tenemos abierto el archivo M0904 de la carpeta de ejercicios del curso. Hacemos la capa 0 como la capa actual e inutilizamos la siguiente capa. Apuntamos el cursor en el panel Utilidades y hacemos clic en Tipo de punto. Un punto es una ubicación única en el espacio definida por una posición X, Y y Z sin área o volumen. El cuadro de diálogo estilo de punto determina cómo aparece el marcador en la ubicación del punto. Por defecto, el punto aparece como un solo píxel que se puede perder visualmente en el dibujo. Entonces, hacemos clic en el cuarto estilo de punto de la segunda línea
y aceptamos. Activamos la referencia a objetos inserción, expandimos el panel dibujo y clic en el botón varios puntos. Colocamos el cursor sobre el texto Living Room. Cuando aparezca el marcador Inserción, hacemos clic. Hacemos lo mismo con las etiquetas de la cocina y del baño. Las cubiertas no tienen ningún texto asociado en el dibujo, por lo que podemos colocar el atributo donde queramos. Pulsamos la tecla de escape para finalizar el comando punto y borramos las tres etiquetas. Cambiamos la escala de anotación a 1:1. Activamos la pestaña Inserción y clic en el botón Definir atributos. En el campo identificador ingresamos rm _name. En solicitud escribimos room name. En por defecto escribimos living room. Clic en aceptar. Ahora hacemos clic arriba de la cabaña y entre las líneas de rejilla B y B1. Como vamos a hacer un bloque para volver a insertarlo en las habitaciones, no tenemos que colocar la definición del atributo donde se colocan las etiquetas de la habitación. Cualquier área abierta en el dibujo estará bien. Clic nuevamente en el botón Definir atributos. En el primer campo ingresamos rm área. En el segundo, Area of Room. Y en el tercer campo ingresamos 10.00 metros cuadrados. Este último valor mostrará al usuario el formato correcto para esa área. En el apartado Modo activamos la opción Invisible. El modo invisible hace que los valores de los atributos sean invisibles en el dibujo, pero aún se almacenan allí y se puede acceder a ellos cuando sea necesario. En la parte inferior izquierda activamos la opción Alinear por debajo y clic en Aceptar. El atributo aparece ahora en el dibujo debajo del primero. Para el tercer atributo, clic en Definir atributos. Lo nombramos como RM Floor y en la solicitud escribimos Floor Material. En por defecto escribimos Wood Parquet. Activamos la opción Alinear por debajo y clic en Aceptar. Todas las tres definiciones están ahora en el dibujo. Un bloque con atributos generalmente incluye líneas o elementos geométricos junto con las definiciones de atributos, pero no tiene por qué siempre ser así. En este caso, las tres definiciones de atributos son el único contenido del bloque y el punto de inserción del bloque es el punto de justificación para el primer atributo, que es el texto de la etiqueta. Hemos abierto el archivo M0905 de la carpeta de ejercicios del curso. Clic en el botón Crear bloque y lo nombramos como A-Room Hidden. Clic en el botón Designar punto y hacemos clic en el marcador Inserción del atributo superior. Este último paso permite alinear el punto de justificación del atributo con el punto de inserción del bloque. Clic en Designar objetos y hacemos clic en cada atributo individualmente y en el orden en que fueron creados. Este método de selección permite que los atributos aparezcan listados en el mismo orden.
Pulsamos la tecla Entrar. Verificamos que la opción Suprimir esté activada. Activamos la casilla Anotativo y clic en Aceptar. El bloque es definido y las definiciones de atributo son borradas del dibujo. En AutoCAD podemos calcular áreas con la ayuda de la paleta Propiedades o utilizando la herramienta Área. Podemos calcular un área total y luego restar subáreas de ella, o podemos agregar subáreas para crear un total. Utilizaremos la herramienta Área para calcular las áreas de los 5 espacios en el plano de planta. Debemos escribir las áreas después de hacer los cálculos. Hemos abierto el archivo M0906 de la carpeta de ejercicios del curso. Antes de continuar, el usuario por su cuenta debe crear una capa nueva llamada A-Area NPLT y designarla como la capa actual. También se deben inutilizar todas las capas excepto las capas A-Deck, A-Glass y A-Wall. Dibujemos una polilínea cerrada alrededor del interior de cada habitación. Por ejemplo, para delinear la cocina, utilizamos el borde izquierdo de la ventana grande para comenzar y luego con la ayuda de las referencias finalizamos la polilínea de la siguiente forma. Nuevamente y para ahorrar tiempo con tareas repetitivas, ya hemos terminado de dibujar las áreas de las otras habitaciones, incluidas las áreas de las cubiertas frontal y trasera. Para continuar, debemos activar ahora la opción Ciclo de selección. Si esta no aparece en la barra de estado, damos clic en el botón Personalización y clic en Ciclo de selección. Activamos entonces el ciclo de selección. Esta opción nos ayudará a seleccionar las polilíneas que acabamos de dibujar cuando se solapen con otras líneas del dibujo. Apuntamos en el panel Utilidades, clic en la flecha del botón Medir y seleccionamos Área. En la línea de comandos seleccionamos Objeto y clic en la polilínea del baño. El área de la polilínea aparece en color verde. También aparece una ventana mostrando el resultado del cálculo con los valores del área y del perímetro. También habremos notado que no estamos realmente en el comando área, estamos en la opción área del comando medir geometría. Este comando combina muchos de los comandos de consulta más antiguos como área y distancia en un solo comando. Escribamos en una hoja de papel, por ejemplo, el valor del área en milímetros cuadrados para comparar con el número calculado más adelante. Clic en la opción Área, clic en Objeto y clic en la polilínea de la cocina. De igual forma, escribimos el valor del área. Repetimos el proceso para la habitación y para las cubiertas frontal y trasera. Ya tenemos 5 áreas calculadas y ya estamos listos para ingresar el bloque con la información respectiva. Continuamos trabajando con el mismo archivo de la lección anterior. En la barra de estado hacemos clic derecho en Referencia a objetos y dejamos seleccionado únicamente la referencia punto. Esta opción ajusta automáticamente el cursor a un objeto de punto. Cambiemos la escala de anotación a 1.50. Activamos la pestaña Inserción, clic en Insertar bloque
y clic en el bloque A Room Hidden. Clic en el punto que marca el punto de justificación de la etiqueta Living Room. Lo único que necesitamos hacer en este cuadro de diálogo es cambiar el valor del área, pero en lugar de ingresar texto, le indicaremos al atributo que lea el parámetro área desde la polilínea. Entonces seleccionamos el campo área, hacemos clic derecho y clic en Insertar campo. En el cuadro que aparece en la columna Nombres de campo, seleccionamos Objeto y clic en el botón Designar objeto. Seleccionamos la polilínea del perímetro de la habitación. Observemos que una vez seleccionada la polilínea, aparece información adicional en las columnas. En la columna Propiedad, seleccionamos Área. En la columna Formato, seleccionamos Decimales. Y en la lista desplegable del campo Precisión, seleccionamos 0.00. La medición del área correcta aparece en la esquina superior derecha de este cuadro de diálogo. Clic en el botón Formato adicional. 1 metro cuadrado equivale a 1.000.000 de milímetros cuadrados, por lo que cada milímetro cuadrado es lo mismo que 1 dividido en 1.000.000. Entonces, en el campo Factor de conversión, escribimos 0.5 ceros y 1. Para identificar las unidades, en el campo sufijo ingresamos M2. Esto significa metros cuadrados. Asegurémonos de ingresar un espacio antes de la M para que el sufijo no quede pegado al valor del área calculada. Clic en Aceptar. Observemos que el campo Vista preliminar ahora muestra el valor correcto. Clic en Aceptar. Ya aparece el valor del área de la habitación con un fondo gris. El fondo gris indica que este valor proviene de un cálculo y no de la escritura de un simple texto. Clic en Aceptar. El bloque es insertado en el dibujo. La etiqueta es el único atributo visible porque recordemos que cuando creamos el bloque, configuramos los otros dos atributos como invisibles. Las 4 inserciones de bloque restantes son casi idénticas a la primera, con solo algunas modificaciones. Cambiar el nombre de la habitación y hacer referencia a una polilínea diferente. Tenemos abierto el archivo M0908 de la carpeta de ejercicios del curso. Seleccionamos el atributo Living Room y utilizando la referencia punto, lo copiamos al punto de inserción del texto baño. Hacemos doble clic en el nuevo atributo y en el cuadro que aparece seleccionamos la línea RM área. Doble clic en el campo del valor. Clic en el botón Designar objeto y seleccionamos la polilínea del perímetro del baño. Clic en el botón Formato adicional y repetimos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. En factor de conversión escribimos 0.5 ceros y 1. En sufijo ingresamos espacio M2, clic en Aceptar y clic en Aceptar. Seleccionamos RM Name y cambiamos el valor por baño o en inglés bath. Seleccionamos ahora RM Floor y cambiamos Wood Parquet por Tile. Clic en Aceptar. El atributo baño ya está correctamente colocado en el dibujo. El usuario debe repetir los mismos pasos sustituyendo la cocina y las cubiertas frontal y trasera
por el atributo de habitación y seleccionando la polilínea apropiada como referencia de cada bloque. No hay objetos de punto para el texto de las cubiertas, por lo que se puede rotar y colocar el atributo un poco a la izquierda del centro en la plataforma adecuada. Para las cubiertas se debe cambiar el material a tablones de cedro. Tampoco olvidemos utilizar el formato adicional por cada bloque y agregar el formato de conversión y el sufijo para cada bloque. El plano de planta se ve igual al que teníamos al comienzo del ejercicio, a excepción de la adición de las etiquetas de las cubiertas, pero incluye más de lo que parece. Lo que era texto regular ahora es un atributo y nuestro dibujo es más inteligente de lo que era antes. Los siguientes pasos ilustran los controles de visualización para los atributos visibles e invisibles. Tenemos abierto el archivo M0909 de la carpeta de ejercicios del curso. Activamos la pestaña Inserción, expandimos el panel bloque, clic en la lista desplegable y clic en Mostrar todos los atributos. Todos los atributos, incluyendo también los que fueron designados como invisibles, aparecen con las etiquetas. Activamos la pestaña Inicio y clic en el botón Estirar. Dibujemos una ventana de cruce que encierre parte de la cubierta frontal de la siguiente forma. Pulsamos Entrar, hacemos clic en un punto en el interior, movemos el cursor un poco a la derecha y damos otro clic. La cubierta ahora es más grande, pero el atributo que indica el área permanece con su valor anterior. Los atributos deben ser instruidos para que ellos mismos se reevalúen. Esto puede suceder cada vez que se abra un dibujo o cuando se ejecute el comando actualiza campo. Este comando no está incluido en la interfaz de la cinta de opciones. Debe ser ejecutado desde la línea de comandos. Fijémonos en el valor de la cubierta frontal, que en el momento es de 12.65 metros cuadrados. Escribimos la palabra actualiza campo y entrar. Seleccionamos el campo o los campos a actualizar y pulsamos entrar. El valor del campo se actualiza para mostrar la información real. Pero no queremos que la cubierta quede con este tamaño, ya que lo que hicimos ahora solo fue una prueba para mostrar cómo se actualizan los valores de los atributos. Entonces pulsamos en el botón Deshacer varias veces hasta que la cubierta recupere su tamaño original. Bien, la visibilidad de los atributos, tal como los definimos en su cuadro de diálogo, se llama estado normal. Para devolver la visibilidad del atributo a este estado, expandimos nuevamente el panel bloque y seleccionamos Conservar visualización de atributos. Todos los atributos regresan a su estado normal. En un capítulo anterior creamos bloques para las ventanas y las puertas. Sin embargo, debido a la apariencia esquemática del bloque de la puerta, no fue posible escalarlo como si lo hicimos con el bloque de la ventana. Escalar la puerta y la oscilación habría permitido que un bloque de puerta se adapte a cualquier abertura de tamaño, pero también habría escalado el grosor de la puerta de manera diferente para cada ancho de puerta. Los bloques dinámicos son bloques estándar con funcionalidad adicional para permitir que ciertas características cambien sin afectar todos los objetos en el bloque. Convertiremos entonces el bloque de puerta de nuestra cabaña en un bloque dinámico y en un nuevo dibujo. Continuamos trabajando con el mismo archivo de la lección anterior. Hacemos un clic derecho en un área vacía del dibujo, apuntamos en portapapeles y clic en Copiar con punto base. Utilizando la referencia Inserción, hacemos clic en el punto de inserción del bloque de la puerta trasera.
clic en la puerta y pulsamos la tecla Entrar. Hemos copiado el bloque de puerta al portapapeles. Comencemos un nuevo dibujo. Escribimos la palabra unidades y Entrar. En tipo, verificamos que esté seleccionado decimales. En escala de inserción, seleccionamos milímetros y aceptamos. Apuntamos en el panel portapapeles y clic en el botón Pegar. Ingresamos 0,0 y Entrar. Hacemos un zoom extendido y ya podemos ver el bloque en su totalidad. Seleccionamos el bloque de puerta, clic derecho sobre él y clic en Editor de bloques. El área de dibujo se vuelve gris y las paletas de creación de bloques se abren junto con la pestaña contextual del editor de bloques para indicar que nos encontramos en el editor de bloques. Queremos poder utilizar este mismo bloque para aberturas de puertas con diferentes longitudes. Utilizaremos el parámetro lineal para configurar incrementos de 153 milímetros para el ancho de la puerta. Luego asociaremos una acción de estiramiento con ese parámetro para permitir cambiar el ancho de la puerta y también asociaremos una acción de escala para permitir el cambio de la puerta. Verificamos inicialmente que la paleta Parámetros esté seleccionada y clic en Lineal. Activamos la referencia Punto Final. Clic en la esquina inferior izquierda de la puerta y luego clic arriba al final de la oscilación. Movemos el cursor un poco a la izquierda y hacemos clic. Con esto queda ubicado el símbolo de dimensión o cota. Para que funcione el parámetro distancia, este debe emparejarse con una acción de bloque dinámico. Notemos el pequeño símbolo de exclamación en la parte inferior. Esto nos recuerda que no se ha asociado ninguna acción con este parámetro. Entonces configuraremos la acción de estiramiento. Activamos la paleta Acciones y clic en Estiramiento. Clic en el parámetro Distancia 1. Clic en la flecha superior al final de la oscilación. Hacemos la siguiente selección mediante una ventana de cruce. Seleccionamos la puerta y pulsamos la tecla Entrar. El icono de la acción Estirar aparece cerca al final de la oscilación. Ahora hacemos clic en el botón Escala, clic en el parámetro Distancia 1, clic en el arco de la oscilación y pulsamos Entrar. El icono de la acción Escala aparece junto al icono de la acción Estirar. Esto completa nuestro trabajo con el panel de paletas de creación de bloques. El resto de las tareas las haremos con la paleta Propiedades. El parámetro distancia lineal muestra el ancho de la abertura y es perpendicular al ancho de la puerta. Necesitamos configurar un ángulo de desplazamiento para que el ancho de la puerta cambie a medida que cambiamos el ancho de la abertura. Luego debemos configurar los anchos incrementales y cambiar el nombre del parámetro y sus acciones. Primero configuraremos los incrementos. Tenemos abierto el archivo 0911 de la carpeta de ejercicios del curso. Clic en el parámetro distancia, clic derecho sobre él y seleccionamos Propiedades. En el apartado Etiquetas de propiedad cambiamos el nombre por Door Opening.
Más abajo en el apartado Conjunto de valores, desplegamos Tipo de distancia y seleccionamos Incremento. En el campo Incremento de distancia ingresamos 153. En mínimo de distancia 609 y en máximo de distancia 1068. Pulsamos la tecla Escape para deseleccionar el parámetro ahora llamado Door Opening. El bloque tiene ahora los marcadores de incrementos para los anchos. El paso final es afinar las acciones estiramiento y escala que controlan el tamaño de la puerta y su oscilación. Clic en el símbolo estiramiento. En la paleta de propiedades, en el apartado Modificaciones, ingresamos un desfase de ángulo de 270 grados. El multiplicador de distancia lo dejamos en 1 porque no queremos que el ancho de la puerta cambie en la misma proporción del ancho de la abertura. En el apartado Varios cambiamos el nombre de la acción por Door Size. Quitamos la selección de la acción pulsando nuevamente sobre ella y seleccionamos la acción Escala. En el apartado Varios cambiamos el nombre por Door Swing Size. Clic en el botón Probar bloque. Con esto se abre una nueva ventana mostrando el bloque en el área de dibujo y la pestaña contextual Editor de bloques desaparece. Seleccionamos el bloque y utilizando la flecha azul probamos los parámetros de distancia. Apuntamos en el panel Cerrar y clic en Cerrar bloque de prueba. Cerramos la paleta de propiedades, clic en el botón Guardar bloque y clic en Cerrar el editor de bloques. Como el bloque es ahora dinámico, es buena idea cambiar su nombre. Abrimos nuevamente el archivo, pero no en el editor de bloques. Escribimos Renombra y Entrar. En el cuadro que aparece, seleccionamos bloques en la columna izquierda y ADOR 0915 en la columna de la derecha. En el campo vacío escribimos ADOR y clic en Aceptar. El bloque que creamos en el ejercicio anterior puede ser insertado en el plano de planta de la misma forma como lo haríamos con un bloque común. Podemos copiarlo en diversas aberturas de puertas, orientarlo y cambiar su tamaño para que se ajuste en esas aberturas. Entonces reemplazaremos los bloques de puerta de este dibujo por el nuevo bloque dinámico. Tenemos abierto el archivo M0909 de la carpeta de ejercicios del curso. Comenzamos borrando los dos bloques de puerta actuales. Establecemos la capa ADOR como la capa actual e inutilizamos las capas ANOTEXT, ARIA NPLT, AGRID, AROOF, AWallHead y AFloorFixed. Utilizaremos el bloque ADOR que recordemos cambiamos su nombre al final del ejercicio anterior. Ese archivo por fuera de cámaras lo guardamos con el nombre M09DINDOOR. Como este nuevo bloque reemplazará a los bloques anteriores, será mejor removerlos del dibujo. Clic en el menú de la aplicación, apuntamos en Ayudas al dibujo y clic en Limpiar. En la lista de objetos expandimos bloques, seleccionamos ambos bloques
Activamos la opción Limpiar objetos anidados y desactivamos Confirmar cada objeto a limpiar. Clic en el botón Limpiar y clic en Cerrar. Nos cercioramos de tener activada la referencia a objetos punto final, así como la opción Rastreo polar. Activamos la pestaña Vista y en el panel Paletas, clic en el botón Design Center. Clic en la pestaña Carpetas de la ventana Design Center y ubicamos y seleccionamos el archivo M09DIN-DOOR. Este archivo también puede ser encontrado en la carpeta de ejercicios del curso. Hacemos doble clic en bloques. Clic derecho en el bloque Add Door y clic en Insertar bloque. Dejamos activada únicamente la opción Precisar en pantalla del apartado Punto de inserción y clic en Aceptar. Ocultamos la ventana del Design Center y observemos que el bloque dinámico aparece junto al cursor. Clic en la esquina inferior derecha de la abertura de la puerta trasera. Como esta es una abertura de 915 milímetros, no tenemos que hacer nada más. Pulsamos la tecla Entrar para reiniciar el comando Insertar. Y ahora, en el apartado Rotación, activamos Precisar en pantalla e ingresamos los siguientes valores en el apartado Escala. En X, -1. En Y y Z dejamos 1. Clic en Aceptar. Clic en la abertura inferior derecha de la abertura del baño y moviendo el cursor para rotar la puerta, la dejamos de la siguiente forma. La puerta es colocada correctamente, pero el tamaño es demasiado grande para la abertura. Cerramos la ventana del Design Center y seleccionamos el bloque. Seleccionamos la flecha que aparece a la izquierda y la arrastramos hasta la esquina correcta de la abertura. Observemos que la longitud de la puerta también cambió automáticamente. El bloque de puerta se ha escalado correctamente y no hubo ninguna distorsión con su ancho. Con esto finalizamos la sección de bloques dinámicos. En AutoCAD, una tabla se crea primero, creando un estilo, y luego creando la tabla con ese estilo. Este proceso es similar al de definir un estilo de texto y luego insertar texto en un dibujo con ese estilo. Los estilos de tabla son más complejos que los estilos de texto. Incluyen parámetros para el ancho y alto de filas y columnas y, entre otros elementos, al menos un estilo de texto. Tenemos abierto el archivo M0912 de la carpeta de ejercicios del curso. Para definir un estilo de tabla hacemos lo siguiente. Creamos una nueva capa y la nombramos como AANO-TABL. Le asignamos, por ejemplo, el color 62 y la establecemos como la capa actual. Activamos la pestaña Anotar. Apuntamos en el panel Tablas y damos clic abajo en la pequeña flecha a la derecha para abrir el cuadro Estilo de tabla. A la izquierda en la lista de estilos aparecen todos los estilos definidos. A la derecha una previsualización del estilo seleccionado. Debajo de la columna Estilos hay una lista desplegable llamada Lista que proporciona opciones para qué estilos de tabla mostrar. A la derecha de la ventana de vista previa hay 4 botones. Clic en el botón nuevo para crear un nuevo estilo de tabla.
En el campo nombre escribimos Schedule y clic en Continuar. El estilo de tabla que estamos definiendo será igual al estilo estándar, pero con las modificaciones que realicemos aquí. La lista desplegable del apartado Estilos de celda contiene las tres partes de la tabla: datos, encabezamiento y título. Podemos especificar características de texto y de línea para cada una de estas tres partes. Dejamos seleccionada la parte Datos. El siguiente apartado contiene tres pestañas: General, Texto y Bordes. Clic en Texto y clic en el pequeño recuadro al lado del desplegable Estilo de texto. Clic en el botón Nuevo. Nombramos el estilo como ATABL y aceptamos. En el campo Altura establecemos un valor de 0. Este valor nos permite controlar la altura del texto en el cuadro Nuevo estilo de tabla. Clic en Aplicar y clic en Cerrar. En el campo Altura de texto ingresamos 152. Hacemos clic ahora en la pestaña General y en la línea Formato, clic en el pequeño recuadro a la derecha. En la columna Tipo de datos seleccionamos Texto. En la columna Formato dejamos ninguno y clic en Aceptar. El seleccionado tipo de datos evita que los datos se justifiquen a la derecha. Clic en el desplegable Alineación y clic en Medio Centro. Desplegamos nuevamente la lista Estilos de celda y seleccionamos Encabezamiento. Clic en la pestaña Texto y seleccionamos el mismo estilo de texto ATABL. En altura de texto ingresamos 229. Clic nuevamente en la lista Estilos de celda y clic en Título. Seleccionamos el estilo de texto ATABL y configuramos su altura en 305. Clic en la pestaña General. En los campos Márgenes horizontal y vertical ingresamos 102. En el apartado General a la izquierda de este cuadro de diálogo, verificamos que la dirección de tabla se encuentre en Abajo y clic en Aceptar para guardar el nuevo estilo de tabla. Seleccionamos la nueva tabla para resaltarla, clic en el botón Definir actual y clic en Cerrar. Con esto ya hemos creado un nuevo estilo de tabla. Al estilo de tabla que creamos en el ejercicio anterior, ya le configuramos la altura de las filas. Ahora necesitamos determinar cuántas columnas se necesitan, además de configurar el ancho de las mismas. Recordemos que el estilo de tabla actual es el estilo que nombramos anteriormente como Schedule. Tenemos abierto el archivo M0913 de la carpeta de ejercicios del curso. Activamos la pestaña Anotar, apuntamos en el panel Tablas y clic en el botón Tabla. Con esto aparece el cuadro de diálogo Insertar tabla. El estilo de tabla Schedule aparece como el estilo actual y también podemos ver una vista previa del estilo. Al lado derecho, en el apartado Tipo de inserción, activamos Precisar ventana. Crearemos una ventana para definir la extensión de la tabla. En el siguiente apartado, dejamos activadas las opciones Columnas y Altura de fila. Necesitamos establecer únicamente el número de columnas de la tabla. Como tenemos 6 categorías para describir las puertas,
ingresamos 6 como número de columnas. Clic en Aceptar. Desactivamos las opciones Rastreo polar y Referencia a objetos. Clic en un punto, por ejemplo, arriba y a la izquierda del centro del dibujo. Ahora movemos el cursor hacia la derecha y hacia abajo, teniendo en cuenta que al movernos hacia abajo se va incrementando el número de filas. Cuando tengamos un encabezado y 7 filas, hacemos clic. Las columnas de la tabla están indicadas por letras y las filas por números. Escribimos Door Schedule y pulsamos la tecla Entrar. Aparece el título y el cursor se mueve a la primera celda de la primera fila. Aquí van los encabezados de las columnas. Escribimos SIM y pulsamos la tecla Tabulación para pasar a la siguiente celda. Escribimos Name, Tabulación, H y W, Tabulación, Type, Tabulación, MATL, Tabulación, Cost y pulsamos la tecla Entrar. Esto completa la fila de los encabezados para las columnas. Bien, por fuera de cámaras ya hemos ingresado más datos a la tabla. En el siguiente ejercicio agregaremos fórmulas a la tabla. En el momento todas las celdas de datos están configuradas como texto y no como números. Cambiaremos el formato de la columna costo para que la información de sus celdas aparezca como números y así poder sumar los valores de otras celdas para que el resultado aparezca en la celda inferior mediante una fórmula. Tenemos abierto el archivo M0914 de la carpeta de ejercicios del curso. Hemos movido un poco a la derecha la tabla y en la columna H y W hemos modificado los valores por valores decimales. Seleccionemos todas las celdas debajo del encabezado costo, haciendo clic en la celda F3, pulsando la tecla mayúsculas y sin soltarla, clic en la celda F8. En el panel Formato de celda, que aparece en la pestaña contextual Celda de tabla, hacemos clic en Formato de datos y clic en Formato de celda de tabla personalizado. Seleccionamos moneda, en precisión dejamos 0.00, si fuera necesario cambiamos el símbolo de moneda y clic en Aceptar. Entonces ingresamos los siguientes valores de la siguiente forma: 305 entrar, 105 entrar, 85 entrar y 65 entrar. AutoCAD formatea automáticamente los números con 2 dígitos decimales y añade el símbolo de moneda al inicio de cada valor. Clic en la siguiente celda inferior vacía de la columna costo. Apuntamos en el panel Insertar. Clic en el botón Fórmula y clic en Suma. Al igual que con una hoja de cálculo, una fórmula de suma añade los valores de varias celdas seleccionadas. Entonces hacemos clic en la celda F3, clic en la celda F6 y pulsamos la tecla Entrar. La suma de los valores contenidos en las celdas seleccionadas ahora aparecen en la celda F8. La tabla está terminada y ahora solo necesitamos hacer una pequeña limpieza en el dibujo para evitar cualquier problema en el futuro y para unir elementos del dibujo a la tabla. Vamos a la pestaña Inicio y descongelamos las capas AnnoText, AnnoTTLV Text y AnnoTTLV.
Movamos la tabla para que no se solape con el resto del dibujo. Seleccionemos uno de los objetos de punto que utilizamos para colocar etiquetas. Hacemos un clic derecho sobre él y clic en Seleccionar similares. Pulsamos la tecla Suprimir para eliminar todos los puntos de ese tipo del dibujo. Ahora necesitamos un símbolo para cada puerta y que corresponda a cada número de la columna símbolo en la tabla. Dibujemos un círculo con un radio de 175 milímetros. En el panel Anotación, seleccionemos texto de una línea. Hacemos un clic derecho y clic en Justificar. Seleccionamos medio, activamos la referencia centro y clic en el círculo. Como altura ingresamos 175 y como ángulo de rotación 0. Escribimos 1 y pulsamos 2 veces la tecla Entrar. Movamos el símbolo cerca a la puerta frontal de la siguiente forma. Con el símbolo seleccionado, pulsamos la combinación de teclas Control-C. El símbolo queda copiado en el portapapeles. Pulsamos ahora la combinación Control-V y colocamos la copia en la siguiente ubicación. Hacemos lo mismo en las otras dos puertas restantes. También cambiemos sus números así. Finalizamos el ejercicio descongelando la capa a Grid.